La Llorona del Viernes Santo, 1807. Cuadro tradicional de costumbres antiguas. Existía en Lima, hasta hace 50 años, una asociación de mujeres todas garabateadas de arrugas y más pilongas que piojo de pobre, cuyo oficio era gimotear y echar lagrimones como garbanzos. Vaya una profesión perra y barrabasada. Lo particular es que toda socia era vieja como el pecado, fea como un chisme y con pespuntes de bruja y rufiana. En España les daban el nombre de plañideras, pero en estos reinos del Perú se las bautizó como el de doloridas o lloronas. Que el gobierno colonial hizo lo posible por desterrarlas, me lo prueba un bando o reglamento de duelos que el virrey don Teodoro de Croix mandó promulgar en Lima con fecha 31 de agosto de 1786 y que he tenido oportunidad de leer en el tomo 38 de Papeles Varios de la Biblioteca Nacional. Dice así, al pie de la letra, el artículo 12 del bando. El uso de las lloronas o plañideras, tan opuesto a las máximas de nuestra religión como contrario a las leyes, queda perpetuamente proscrito y abolido, imponiéndose a las contraventoras la pena de 1 mes de servicio en un hospital, casa de misericordia o panadería. Parece que este bando fue, como tantos otros, letra muerta. No bien fallecía el prójimo, que dejase hacienda con que pagar un decente funeral, cuando el albacea y deudos se echaban por esas calles en busca de las lloronas de más fama, la cual se encargaba de contratar a las comadres que la habían de acompañar. El estipendio, según reza un añejo centón que he consultado, era de 4 pesos para la plañidera en jefe y 2 para cada una de las subalternas. Y cuando los dolientes, echándola de rumbosos, añadían algunos realejos sobre el precio de tarifa, entonces las doloridas estaban también obligadas a hacer algo extraordinario. Y este algo era acompañar el llanto con patatuces, convulsiones epilépticas y repelones. Ellas, en unión de los llamados pobres de hacha, que concurrían con un cirio en la mano, esperaban a la puerta del templo la entrada y salida del cadáver para dar rienda suelta a su aflicción de contrabando. Dígase lo que se quiera en contra de ellas, pero lo que yo sostengo es que ganaban la plata en conciencia. Habíalas tan adiestradas que no parece sino que llevaban dentro del cuerpo un almacén de lágrimas. Tanto eran estas bien fingidas, merced al expediente de pasarse por los ojos los dedos untados en zumo de ajos y cebollas. Con frecuencia, así habían conocido ellas al difunto como al moro Musa, y mentían que era un contento exaltando entre ayes y congojas las cualidades del muerto. ¡Ay, ay, tan generoso y caritativo! Y el que iba en el cajón había sido un usurero nada menos. ¡Ay, ay, ay, tan valiente y animoso! Y el infeliz había liado los bártulos por consecuencia del mal de espanto que le ocasionaron los duendes y las penas. ¡Ay, ay, tan honrado el buen cristiano! Y el difunto había sido, por sus picardías y por lo encallecida que traía la conciencia, digno de morir en alto puesto, es decir, en la horca. Y por este tono eran las jeremiadas. No concluía aquí la misión de las lloronas. Quedaba aún el rabo por desollar, esto es, la ceremonia de recibir el duelo en casa del difunto durante 30 noches. Enlutábanse con cortinajes negros la sala y cuadra, alumbrándolas con un fanal o guardabrisa cubierta por un tul que escasamente dejaba adivinar la luz, o bien encendían una palomilla de aceite que despedía algo como amago de claridad, pero que realmente no servía sino para hacer más terrorífica la lobreguez. Desde las 7 de la noche,
Los amigos del finado entraban silenciosos en la sala y tomaban asiento sin proferir palabra. Un duelo era, en buen romance, una congregación de mudos. La cuadra era el cuartel general de las faldas y de las pulgas. Las amigas imitaban a los varones en no mover sus labios, lo cual, bien mirado, debería ser ruda penitencia para las hijas de Eva. Solo a las lloronas les era lícito sonarse con estrépito y lanzar de rato en rato un ¡ay, Jesús! O un suspiro cavernoso que parecía del otro mundo. Escenas ridículas acontecían en los duelos. Un travieso, por ejemplo, largaba media docena de ratoncillos en la cuadra, y entonces se armaba una de gritos, carreras, chillidos y pataletas. Por fortuna, con las campanadas de las 8 terminaba la recepción. Aquí eran los apuros entre las mujeres. Ninguna quería ser la primera en levantarse. Llamábase este acto romper el chivato. A la postre, se decidía alguna a dar esta muestra de coraje y acercándose a la no siempre inconsolable viuda, le decía: ¿cómo ha de ser? Hágase la voluntad de Dios. Confórmate, hija mía, que Él está entre santos y descansando de este mundo ingrato. No te des a la pena, que eso es ofender a quien todo lo puede. Y todos iban despidiéndose con idéntica retahíla. Cuando la familia regresaba de dar el pésame, por supuesto que ponían sobre el tapete a la viuda y a la concurrencia, y cortaban las muchachas con la tijera que Dios les dio unos sayos primorosos. Lo que es la abuela o alguna tía, a quienes el romadizo había impedido ir a cumplir con la viuda, preguntaban: ¿y quién rompió el chivato? Doña Estatira, la mujer del escribano. Ella tenía que ser la muy sinvergüenza, ya se ve, una mujer que tiene coraje para llamarse Estatira. Por más que he cavilado mucho e investigado, no acierto a darme cuenta del porqué de esta murmuración. Caramba, supongo que una visita no ha de ser eterna y que alguien ha de dar el ejemplo en lo de tomar el camino de la puerta, y que no hay ofensa a Dios ni al prójimo en llamarse Estatira. En cada noche recibía la llorona una peseta columnaria y un bollo de chocolate, y no se olvide que la ganga duraba un mes cabal. Solo en el fallecimiento de los niños no tenían las lloronas misión que desempeñar, ya se ve, angelitos al cielo. Pero entre todas las plañideras había una que era la categoría, el non plus ultra del género, y que solo se dignaba asistir a entierro de virreyes, obispos o personajes muy encumbrados. Distinguíase con el título de la Llorona del Viernes Santo. El pueblo la llamaba con otro nombre que, por no ruborizar a nuestras lectoras, dejamos en el fondo del tintero. Así se decía: el entierro de don fulano ha estado de lo bueno, lo mejor, con decirte, niña, que hasta la Llorona del Viernes Santo estuvo en la puerta de la iglesia. Para mí solo hay una profanación superior a esta, y es la que anualmente se realiza en las grandes ciudades con el paseo o romería que en noviembre se emprende al cementerio. La vanidad de los vivos y no el dolor de los deudos es quien ese día adorna las tumbas con flores, cintas y coronas emblemáticas. ¿Qué se diría de nosotros?, dicen los cariñosos parientes. Es preciso que los demás vean que gastamos lujo, y encontré vanidad hasta en la muerte, dice el más sabio de los libros. Las losas sepulcrales son objeto de escarnio y difamación en esa romería. Hombre, dice un mozalbete a otro chisgarabís de su estofa, pasando revista a las lápidas. Mira quién está aquí, la Carmencita. ¿No te acuerdas, chico? La que fue querida de mi primo el banquero y le costó un ojo de la cara. Muchacha muy caritativa y bonita. Eso sí, solo que se pintaba las cejas y fruncía la boca para esconder un diente mellado. Preciosa corona le han puesto a don Melquíades. Mejor se la puso su mujer en vida.
Buen mausoleo tiene don Junípero. Podía ser mejor, que para eso robó bastante cuando fue ministro de Hacienda. Valiente pillo. Fíjate en el epitafio que le han puesto a don Milón, que no fue sino un borrico con herrajes de oro y albarda. Llamar pozo de ciencia y de sabiduría a ese grandísimo cangrejo. Gran zorra fue doña Remedios, la conocí mucho. Como que casi tuve un lance con el Juan Lanas de su marido. No sabía yo que se había ya muerto el marqués del Algarrobo. Bien viejo ha ido al hoyo. Como que era contemporáneo de los Espolines de Pizarro. Pucha, aquí está un patriota abnegado de esos que dan el ala para comerse la pechuga y que deben sacar provecho de toda calamidad pública. Y basta para muestra de irreverente murmuración. A estos maldicientes les viene al pelo la copla popular. El zapato traigo roto, ¿con qué lo revendaré? Con picos de malas lenguas que propalan lo que no es. El verdadero dolor huye del bullicio. Ir de paseo al cementerio el día de finados, tan solo por ver y hacerse ver, por aquello de ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Como se va a la plaza de toros por novelería y por matar el tiempo, es cometer el más repugnante y estúpido de los sacrilegios. Dejo en paz a los difuntos y vuelvo a las lloronas. Los padres mercedarios, en competencia con lo que la víspera hacían los agustinos, sacaban el Viernes Santo en procesión unas andas con el sepulcro de Cristo, y tras ellas, y rodeada por multitud de beatas, iba una mujer desgreñada, dando alaridos, echando maldiciones a Judas, a Caifás, a Pilatos y a todos los sayones. Y lo gracioso es que, sea que se escandalizase alma viviente, lanzaba a los judíos apóstrofes tan subidos de punto como el llamarlos hijos de la mala palabra. De la capilla de la Veracruz salía también a las 11 de la noche la famosa procesión de la Minerva, que, como se sabe, era costeada por los nobles descendientes de los compañeros de Pizarro, quien fue el fundador de la aristocrática hermandad, y obtuvo que el Papa enviara para la iglesia un trozo de verdadero lignum crucis, reliquia que aún conservan los dominicos. Pero en esta procesión todo era severidad, a la vez que lujo y grandeza. La aristocracia no dio cabida nunca a las lloronas, dejando ese adorno para la popular procesión de los mercedarios. El arzobispo don Bartolomé María de las Heras no había gozado de esas mojigangas, y el primer año, que fue el de 1807, en que asistió a la procesión, hizo a media calle detener las andas, ordenando que se retirase aquella mujer escandalosa que, sin respeto a la santidad del día, osaba pronunciar palabrotas inmundas contra los judíos. ¿Creerán ustedes que el pueblo se arremolinó para impedirlo? Pues así como suena, no faltaba más que deslucir la procesión eliminando de ella la llorona. El sagaz arzobispo se sonrió y, acatando la voluntad del pueblo, mandó que siguiese su curso la procesión. Pero en el año siguiente, con toda entereza, prohibió a los mercedarios semejante profanación. En cuanto a las plañideras de entierros, ellas pelecharon por algunos años más. Como se ve por este ligero cuadro, si había en Lima oficio productivo, era el de las lloronas. Pero luego vino la patria con todo su cortejo de impiedades. Y desde entonces da grima morirse, pues lleva uno al mudar de barrio la certidumbre de que no lo han de llorar en regla. A las lloronas las hemos reemplazado con algo peor, si cabe la palabra, con las necrologías que aparecen en los periódicos. Las tres etcéteras del Libertador. 1824. A fines de mayo de 1824 recibió el gobernador de la por entonces villa de San Ildefonso de Caraz, don Pablo Guzmán, un oficio del jefe de Estado Mayor del Ejército Independiente, fechado en Huaylas, en el que se le prevenía
que debiendo llegar 2 días más tarde a la que desde 1868 fue elevada a la categoría de ciudad, una de las divisiones, aprestase sin pérdida de tiempo cuarteles, reses para rancho de la tropa y forraje para la caballada. Ítem se le ordenaba que para su excelencia el Libertador alistase cómodo y decente alojamiento, como buena mesa, buena cama y etcétera, etcétera, etcétera. Que Bolívar tuvo gustos sibaríticos es tema que ya no se discute, y dice muy bien Menéndez y Pelayo cuando dice que la historia saca partido de todo y que no es raro encontrar en lo pequeño la revelación de lo grande. Muchas veces, sin parar, mientes en ello. Oí a los militares de la ya extinguida generación que nos dio patria e independencia decir, cuando se proponían exagerar el gasto que una persona hiciera en el consumo de determinado artículo de no imperiosa necesidad. Hombre, usted gasta en cigarrillos, por ejemplo, más que el Libertador en agua de colonia. Que don Simón Bolívar cuidase mucho del aseo de su personita y que consumiera diariamente hasta un frasco de agua de colonia, a fe que a nadie debe maravillar. Hacía bien y le alabo la pulcritud, pero es el caso que en los 4 años de su permanencia en el Perú tuvo el Tesoro Nacional que pagar 8.000 pesos. 8.000 pesos invertidos en agua de colonia para uso y consumo de su excelencia el Libertador. Gasto que corre parejas con la partida aquella del gran capitán. En hachas, picas y asadones, 3 millones. Yo no invento. A no haber desaparecido en 1884 por consecuencia de voraz y acaso malicioso incendio, el archivo del Tribunal Mayor de Cuentas, podría exhibir copia certificada del reparo que a su partida puso el vocal a quien se encomendó en 1829 el examen de cuentas de la Comisaría del Libertador. Lógico era, pues, que para el sibarita don Simón aprestasen en Caraz buena casa, buena mesa y etcétera, etcétera, etcétera. Como las pulgas se hicieron de preferencia para los perros flacos, estas 3 etcéteras dieron mucho en qué cavilar al bueno del gobernador, que era hombre de los que tienen el talento encerrado en jeringuilla y más tupido que caldo de habas. Resultado de sus cavilaciones fue el convocar, para pedirles consejo, a don Domingo Guerrero, don Felipe Gastelumendi, don Justino de Milla y don Jacobo Campos, que eran, como si dijéramos, los caciques u hombres prominentes del vecindario. Uno de los consultados, mozo que se preciaba de no sufrir mal de piedra en el cerebro, dijo: ¿Sabe usted, señor don Pablo, lo que en castellano quiere decir etcétera? Me gusta la pregunta. En Priesa me ven y doncellez me demanda, como dijo una paspuerca. No he olvidado todavía mi latín, y sé bien que etcétera significa algo más o algo de más, señor don Jacobo. Pues entonces, lechuga, ¿por qué te arrugas? Si la cosa está más clara que el agua de Puquio, ¿no se ha fijado usted en que esas 3 etcéteras están puestas a continuación del encargo de buena cama? Vaya, si me he fijado, pero con ello nada saco en limpio. Ese señor jefe de Estado Mayor debió escribir como Cristo nos enseña: pan, pan y vino, vino, y no fatigarme en que le adivine el pensamiento. Pero hombre de Dios, ni que fuera usted de los que no compran cebolla por no cargar rabo. ¿Concibe usted buena cama sin una etcétera siquiera? ¿No cae usted todavía en la cuenta de lo que el Libertador, que es muy devoto de Venus, necesita para su gasto diario? No diga usted más, compañero, interrumpió don Felipe Gastelumendi, a moza por etcétera, si mi cuenta no marra. Pues a buscar 3 ninfas, señor gobernador, dijo don Justino de Milla, en obedecimiento al superior mandato,
Y no se empeñe usted en escogerlas entre las muchachas de zapato de Ponleví y rasquiña de chamelote, que su excelencia, según mis noticias, ha de darse por bien servido siempre que las chicas sean como para la cena de Nochebuena. Según don Justino, en materia de paladar erótico, era Bolívar como aquel bebedor de cerveza a quien preguntó el criado de la fonda: ¿qué cerveza prefiere usted que le sirva, blanca o negra? Sírvemela mulata. ¿Y usted qué opina?, preguntó el gobernador, dirigiéndose a don Domingo Guerrero. Hombre, contestó don Domingo, para mí la cosa no tiene vuelta de hoja, y ya está usted pendiendo el tiempo que ha debido emplear en proveerse de los etcéteras. Si don Simón Bolívar no hubiera tenido en asunto de faldas aficiones de sultán oriental, de fijo que no figuraría en la historia como libertador de 5 repúblicas. Las mujeres le salvaron siempre la vida, pues mi amigo García Tosta, que está muy al dedillo informado en la vida privada del héroe, refiere 2 trances que en 1824 eran ya conocidos en el Perú. Apuntemos el primero. Hallándose Bolívar en Jamaica en 1810, el feroz Morillo o su teniente Morales enviaron a Kingston un asesino, el cual clavó por 2 veces un puñal en el pecho del comandante Amstoy, que se había acostado sobre la hamaca en que acostumbraba a dormir el general. Este, por causa de una lluvia torrencial, había pasado la noche en brazos de Luisa Crover, preciosa joven dominicana, a la que bien podía cantársele lo de: morena del alma mía, morena por tu querer, pasaría yo la mar en barquito de papel. Hablemos del segundo lance. Casi 2 años después, el español Renovales penetró a medianoche en el campamento patriota, se introdujo en la tienda de campaña, en la que había 2 hamacas, y mató al coronel Garrido, que ocupaba una de estas. La de don Simón estaba vacía, porque el propietario andaba de aventura amorosa en una quinta de la vecindad. Y aunque parezca fuera de oportunidad, vale la pena recordar que en la noche del 25 de septiembre en Bogotá fue también una mujer quien salvó la existencia del Libertador, que resistía a huir de los conjurados diciéndole: de la mujer el consejo, presentándose ella ante los asesinos, a los que supo detener mientras su amante escapaba por una ventana. La fama de mujeriego que había precedido a Bolívar contribuyó en mucho a que el gobernador encontrara lógica y acertada la descifración que de las 3 etcéteras hicieron sus amigos, y después de pasar mentalmente revista a todas las muchachas bonitas de la villa, se decidió por 3 de las que le parecieron de más sobresaliente belleza. A cada una de ellas podía sin escrúpulo cantársele esta copla: de las flores la violeta, de los emblemas la cruz, de las naciones mi tierra y de las mujeres tú. 2 horas antes de que Bolívar llegara, se dirigió el capitán de cívicos a don Martín Gamero, por mandato de la autoridad, a casa de las escogidas. Y sin muchos preámbulos, las declaró presas, y en calidad de tales las condujo al domicilio preparado para el alojamiento del Libertador. En vano protestaron las madres, alegando que sus hijas no eran godas, sino patriotas hasta la pared del frente. Ya se sabe que el derecho de protesta es derecho femenino, y que las protestas se reservan para ser atendidas en el día del juicio, a la hora de encender los faroles. ¿Por qué se lleva usted a mi hija?, gritaba una madre. ¿Qué quiere usted que haga?, contestaba el pobrete capitán de cívicos. Me la llevo de orden suprema. Que no cumpla usted tal orden, argumentaba otra vieja. ¿Que no cumpla? Está usted loca, comadre. Parece que usted quisiera que la complazca por sus ojos vellidos, para que luego el Libertador me fría por la desobediencia. No, hija, no entro en componendas. Entretanto, el gobernador Guzmán, con los notables, salió a recibir a su excelencia a media legua de camino. Bolívar le preguntó si estaba listo el rancho para la tropa, si los cuarteles ofrecían comodidad,
si el forraje era abundante, si era decente la posada en que iba a alojarse. En fin, lo abrumó a preguntas. Pero, y esto chocaba a don Pablo, ni una palabra que revelase curiosidad entre las cualidades y méritos de las etcéteras cautivas. Felizmente, para las atribuladas familias, el Libertador entró en San Ildefonso de Caraz a las 2 de la tarde, impúsose de lo ocurrido y ordenó que se abriera la jaula a las palomas, sin siquiera ejercer la prerrogativa de una vista de ojos. Verdad que Bolívar estaba por entonces libre de tentaciones, pues traía desde Huaylas, supongo que en el equipaje, a Manolita Madroño, que era una chica de 18 años de lo más guapa que Dios creara en el género femenino del departamento de Ancash. Enseguida le echó don Simón al gobernadorcillo una repasada de aquellas que él sabía echar y lo destituyó del cargo. Cuando, corriendo los años, pues a don Pablo Guzmán se le enfrió el cielo de la boca en 1882, los amigos embromaban al ex gobernador hablándole del renuncio que como autoridad cometiera. Él contestaba: la culpa no fue mía, sino de quien en el oficio no se expresó con la claridad que Dios manda. Y no me venga un cualquier con argumentos al aire, pues no he de decir Voltaire donde está escrito Voltaire. 3 etcéteras al pie de una buena cama. Para todo buen entendedor, son 3 muchachas, y de aquí no me apeo ni a balazos. La endemoniada, 1561. Que Ursulita tenía el diablo en el cuerpo era poco menos que punto de fe para su ilustrísima don Fray Jerónimo de Loaiza, primer arzobispo de Lima. La tal muchacha vestía hábito de beata tercera, y unas veces alardeaba exaltado misticismo, y otras se volvía más desvergonzada que un carretero. Un cirujano romancista dijo que la enfermedad de la damisela se curaba con marido, pero el confesor, que de fijo debía saber más que el galeno, sostuvo que los malos habían constituido un cuartel general en el cuerpo de aquella, y por ende corría prisa a enviarlos con la música a otra parte. Para lograr este fin sacaron una mañana a Ursulita de su casa, y seguida de una turba de muchachos y de curiosos, la condujeron sacristanes y monaguillos a la catedral. Un canónigo, hombre entendido en esto de poner al demonio la ceniza en la frente, ensartó muchos latines y gastó una alcuza de aceite y media pipa de agua bendita, haciendo un exorcismo en toda regla. Pero ni por esas. Ya se ve, la chica era habitada por una legión de espíritus malignos, más reacios para cambiar de domicilio que un ministro para renunciar a la cartera. Cierto amigo mío diría que Úrsula era un manojito de nervios. Mientras más conjuraba el canónigo, más contorsiones hacía la mocita, echando por esa boca sapos y sabandijas. Cansóse al fin el exorcista y se declaró vencido. Entonces, su ilustrísima se decidió a luchar a brazo partido con el rey de los infiernos y mandó a que llevasen a Ursulita a la capilla del Hospital de Santa Ana, recientemente fundado. Su ilustrísima quiso ver si Carrampempe era sujeto de habérselas con él. El señor Loaiza perdió su tiempo y desalentado arrojó el hisopo. Cuenta el cronista Meléndez en su Tesoro de Indias que el demonio habría quedado victorioso si el dominico Fray Gil González no se hubiera metido en el ajo. Estos dominicos son gente para atajarle el resuello a cualquiera, y Satanás, para el padre González, era como si dijéramos un mocoso a quien se hace entrar en vereda con un palmetazo y 3 azotes. Visitando su paternidad, que era un fraile todavía mozo y gallardo, al arzobispo, este le contó la desazón que traía en el alma, porque Cachano, o sea el demonio, no solo se hubiera burlado del canónigo,
sino hecho irrisión del báculo y mitra pastorales. Sonrióse el dominico y dijo: mándemela su señoría por unas horitas a mí, y poco he de poder o he de sacarle el kilo al diablo. Aceptó el arzobispo la propuesta, y Ursulita fue encerrada, a pan y agua, en una celda en la que solo entraba el fraile exorcista. Dice Meléndez que el padre Gil la amenazó con sacarle el diablo a azotes, que el maligno tembló ante la deshonra de la azotaína, y que cuando ya lo tuvo más dócil que la cera, trasladaron a la endemoniada a la capilla de San Jerónimo, donde ésta confesó que no había tal diablo de por medio, sino que todo había sido fingimiento para mantener no sé qué relaciones pecaminosas con un prójimo. Yo no sé, ni mi paisano Meléndez, que es tan minucioso para otras cosas, lo explica cómo le sacaría el padre Gil a la Ursulita el demonio del cuerpo, pero concluye el ya citado y muy respetable cronista con una noticia que me deja visco y boquiabierto. A los 9 meses de exorcizada por Fray Gil, dio a luz Ursulita. ¿Un libro? No, señor, un diablito.